La primera pregunta, que si es posible que el paquete caiga a una distancia horizontal mayor a 70 metros desde el avión, despreciando la resistencia del aire. Tenemos nuestro diagrama, que es del paquete sobre la viga, y además pues tenemos la información del avión. Entonces lo primero es hacer nuestro diagrama para demostrar desde dónde se cae el paquete, con qué ángulo, y además sobre cómo cae en la viga y pues, los datos que se nos brindan. Entonces sabemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en y sobre el coseno de 58 ya que sobre y. Entonces necesitamos sacar la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x para saber en qué momento va a caer sobre la distancia horizontal, que es x. Entonces usamos nuestra fórmula para saber pues, el trayecto final. Entonces solo sustituimos para poder hacer pues, nuestra fórmula. Sustituimos la velocidad inicial para poder complementarla en nuestras ecuaciones principales, dándonos pues, un resultado a lo que ya sabemos la velocidad inicial en y, la velocidad inicial en x. Entonces para saber la distancia final a donde va a caer el paquete con nuestros datos supuestos, tenemos que sería de 971.95 metros. Entonces con este resultado sabemos que sí es posible llegar a una distancia mayor a los 70 metros. Ahora tenemos para nuestra pregunta 2 que si quisiéramos involucrar la resistencia del aire para hacer más real el problema, este, para indicar si es real el torque, la base de la viga se puede disminuir 10%. eh, y por el hecho de agregarle una cola al paquete, que aumenta el coeficiente de fricción en un 50. Entonces, tenemos nuestro diagrama de la caja sobre la viga. Entonces tenemos nuestra fórmula del torque, nuestro coeficiente. Entonces, con supuestos, o sea, yo lo hice con un supuesto torque, ya que pues tenemos la fórmula, así que lo podría explicar solo con la fórmula, pero yo hice un supuesto torque para poder explicarlo mejor. Entonces, mi conclusiones fue que T se hace más chica si la caja cae más cerca del origen, o el torque se hace mayor si cae más alejada del origen. Entonces aquí lo expliqué en dos diagramas. Tenemos que el torque es el normal cuando está la caja aquí en reposo. Entonces si el torque es mayor que pues, el torque supuesto a mis datos, tenemos que la caja sería, o sea, la distancia sería de el diámetro que salió a los dos, más los 2 metros a donde cae supuestamente. Entonces, en una suposición de más del 50%, también podemos agregar del aire. Además, no permite que llegue tan lejos. Esa es la razón por la que existe más torque. En la pregunta 3, si quisiéramos involucrar ya la resistencia del aire, entonces tenemos un coeficiente de fricción. Entonces necesitamos nuestras fórmulas principales, que son las de coeficientes de fricción, que son estas cuatro. Además, pues tenemos que la velocidad y el coeficiente de fricción van cambiando. Además de que Fg sería igual a la masa por la gravedad, que pues, es la fricción. Y el coeficiente de fricción y el delta T serían constantes, ya que pues, es algo que nosotros estamos suponiendo. Y donde delta T es un valor pequeño. Y el Fm va cambiando porque pues, es el peso. Entonces tenemos aquí un pequeño diagrama de cómo afecta esto, puede ser cualquier objeto, que sería el FD, donde es la resistencia del aire. Tenemos la velocidad y pues también tenemos, o sea, ya comenté el objeto, y además necesitaríamos el área del objeto, aunque en algunas veces se puede ignorar ya que se puede diferenciar en varios elementos. Aquí tenemos las varias gráficas de lo que habíamos explicado sobre esta resistencia, que es que la aceleración va aumentando y llega a un punto donde es máxima y es donde sigue, pues ya no se puede aumentar. Por eso empieza de arriba y termina acá abajo. Tenemos la velocidad, que empieza y después hace una velocidad constante dependiendo del objeto y el peso, que tan rápido pueda ir. Y tenemos igual la FD, que es igual, o sea, empieza de un punto y llega a un punto máximo, entonces sería de un modo constante. Y ahora tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo los coeficientes de fricción pueden ir variando de igual a su forma. Además de aquí tenemos cómo las resistencias del aire
Este es un ejemplo con ductos sobre aire. Entonces podemos observar que si no se tiene este un coeficiente de fricción más rápido, tenemos cómo va pasando el aire con menos con menos aceleración, o sea, va el coeficiente contra la resistencia, podemos ver que es mayor con un método menos eficaz y menor con un método más eficaz sobre el flujo del aire. Ahora, tenemos que la viga se rompería si la fuerza excede los 500 newtons. Entonces, lo que yo aconsejaría sería mejor ponerle una cola al paquete, porque al aumentar su coeficiente de fricción en el aire, la probabilidad de que la viga se rompa va a ser menor. Esto porque al caer la cola logra que la caja disminuya su aceleración, y con esto el impacto sería menor comparado con la aceleración normal con la que se aventaría la caja sin la cola. El impacto, o sea, podemos asumir que el impacto es menor. Con el avión sabemos que gracias a la velocidad con la que va la caja sale pues entre comillas disparado hacia la viga. Entonces si el avión disminuyera su velocidad no afecta tanto o en gran medida la aceleración. Sí afecta, pero no gran tamaño, porque la caja sigue cayendo con la misma aceleración por el mismo peso que ella posee. Entonces, este entonces, por la misma altura en la que sale la caja, tendría gran aceleración antes de impactar a la viga, o sea, que sería casi lo mismo. Así que una conclusión es que sería mejor aumentar el coeficiente de fricción sobre la caja y el aire para así disminuir el impacto al llegar a la viga. Para la última pregunta de cómo haríamos el software, pues primero tendríamos que poner las ecuaciones constantes, las que no se pueden mover, que son las variables de entrada, que es el delta t, los ángulos de caída, la masa, el coeficiente de fricción, y después tenemos todas nuestras condiciones iniciales, que sería x, y, bx, by, f de x, f de y, todas nuestras fórmulas. Después implementaríamos nuestras fórmulas que necesitamos para poder realizar los cálculos correspondientes a cada uno de los valores que hemos dado. Y solo para terminar, en nuestro cómo sabríamos si nuestro delta t es un delta suficientemente adecuado o conveniente. Dibujé esta pequeña gráfica para explicarlo, que donde aquí es 0, aquí es 1. Entonces podríamos usar cualquier término para poder dar una semejanza entre los dos números, pero no le podríamos dar tantas implementaciones al programa, ya que depende de un segundo o depende de los segundos que necesitemos implementar en el programa, caería este tipo de problema. Por ejemplo, si fuera 0.1 a un término de 12 segundos, sabemos que son muchas interacciones de tiempo, entonces el programa tardaría un poco en procesarlo. Entonces debemos encontrar un término medio, ya que si no hay mucha diferencia entre poner 0.1 y 0.1 o otra variable más lejana, ya que a simple vista se puede ver la diferencia entre los dos puntos, pero en un programa sería más complicado tantas interacciones y no habría tanta diferencia o tanto margen de error. Así que es importante solo ver el programa hasta cuál es su capacidad, también depende de los segundos dados del problema, y así tener un mejor delta t para poder ser un poco más exactos en la gráfica.